Desde ahora, Plaza Sostenible con Lucía López. Una presentación de Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Recifast y Factor Ambiental. Ya, estamos en el segundo capítulo o segundo bloque, digo yo. Depende, nos estás escuchando en la radio, nos estás viendo por el canal de YouTube. Esto es Plaza, el espacio sostenible de ADN, construyendo un mejor futuro. Y este panel en particular, siempre presidido por don Daniel Schmidt, decano de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma, dedicada a las mejores ciudades, ciudades del futuro. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias, Lucía. Un gusto estar aquí nuevamente en este espacio tan maravilloso. Tan maravilloso. Y muchas gracias también a Andrés Pica, que estuvo hace poco acá. Estuvo un día que yo estaba muy difónica, que nos tocó hacer el programa en vivo y en directo a propósito de los temporales, y por eso te pedí que volvieras, además, porque hay harto que decir. Tú eres ex jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, pero además estás en una consultora a nivel global, SSG, pero es Sustainability Solutions Group. Sustainability Solutions Group, que se dedica específicamente a precisamente a presentar proyectos técnicos, evaluaciones que permitan mejor adaptación a ciertos territorios impactados por el cambio climático. Así que muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación y siempre muy entretenido conversar contigo. Bueno, y Mauricio Fabri también, para quien no lo ha visto en el capítulo anterior, vayan a verlo porque estuvimos hablando de aguas. Expo Aguas, también ojo con el tema de los data centers que está dando vuelta. Una buena opinión. Si nos estás viendo en el canal de YouTube, te invitamos a revisar ese capítulo también, que está justo antes de este, Antes de este, Mauricio, que es el presidente del Fondo Agua Santiago Maipo, y es además jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional de la región metropolitana. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Y estuviste en este bloque y te invitamos a sumarte a este porque tienes mucho que también aportar respecto del tema que nos convoca hoy día. Daniel, la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando ahí de las olas de calor en Europa. Todavía no llegaban las olas de lluvia a Latinoamérica, de las olas de calor en Europa y cómo las ciudades y nuestras ciudades se pueden preparar mejor con una diversidad de opciones, desde la política pública y los planes de adaptación hasta datos súper concretos que yo estoy buscando ya, que tú entregaste. Pero ahora la invitación era hablar de lo que ha pasado este último tiempo acá, donde todavía hay muchas familias afectadas también en nuestro país, que tiene que ver con las lluvias y la caída en exceso de agua en poco tiempo para el que las ciudades no están adaptadas. ¿Hay posibilidades de construir mejores ciudades para estos climas? Bueno, un poco interesante la reflexión, porque en el fondo es una paradoja. Mientras, lo conversábamos también antes, mientras en Europa de alguna forma se están quemando, más de 500.000 hectáreas, casi 600.000 ya consumidas por el fuego en Europa, aquí nos estamos ahogando. Y este es un fenómeno que no se da de igual manera a la inversa. En Europa no son tantas las inundaciones que vemos en el invierno de ellos, digamos, pero aquí tenemos el mismo fenómeno de los incendios, de las olas de calor en el verano nuestro, y eso nos obliga a pensar de una manera distinta la forma en que habitamos. Quiero partir primero con lo de Europa porque es como interesante lo que está ocurriendo. Francia, por ejemplo, está viviendo el peor incendio forestal que han tenido. Y una cosa que me llamó la atención, el día lunes recién pasado, Emmanuel Macron dijo: vamos a tener que reconstruir nuestros bosques de una manera distinta. Esto, ¿qué es lo que significa? Las autoridades de los países están no solamente repensando las ciudades, cómo se adaptan al cambio climático, sino que repensando el hábitat. El hábitat natural, nuestro ecosistema, cómo, y yo creo que hay un cierto grado de arrogancia en estas declaraciones porque nos plantean de que como seres humanos vamos a empezar a modelar la naturaleza para poder adaptarla al cambio climático. Y esa reflexión yo creo que es una reflexión que nos invita un poco a entender, somos responsables de lo que ha ocurrido, pero además queremos ser responsables como de la remodelación de la naturaleza para que esto siga ocurriendo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de aquello? Yo creo que ahí se abren grandes preguntas. Súper importante lo que estás diciendo, porque si uno conversa con especialistas en temas de bosque, me acuerdo, no sé, alguna vez Olga Barbosa, que es una científica muy destacada chilena, claro,
Y me decía la diferencia, esto es un bosque, esto no es un bosque, que es como lo típico que un meme que anda dando vueltas. Los bosques, la naturaleza está preparada para esto. O sea, la naturaleza tiene verdes de distinto tamaño que por miles de años se han ido adaptando efectivamente para enfrentar situaciones complejas. Entonces, qué buen punto el que diste, porque yo pensaba que cuando Manuel Macron decía vamos a tener que diseñar nosotros los bosques porque la naturaleza no supo hacerlo, yo pensaba que se refería a hemos estado plantando monocultivo y por supuesto que eso se quema más rápido, entonces dejemos que la naturaleza nos guíe respecto de cómo hacemos esto otro. Sin embargo, corremos el riesgo de pretender ser quienes diseñan mejor la naturaleza. Mira, ¿qué piensas tú, Andrés? O sea, yo creo que, bueno, igual tiene una diferencia un poco de Europa que por ser un continente que lleva agotando su bosque natural hace milenios, entonces ocurre que efectivamente si tú vas a los bosques de Francia son bien plantaciones monocultivos en realidad, porque ya el bosque antiguo fue talado completo, entonces hay menos bosques antiguos en Francia, entonces no sé, es un poquito distinto, pero efectivamente es un desafío y no sé, hoy día también justo conversaba con un colega que está en Vancouver, en Canadá, y también están con incendios allá. De hecho, ahí tuvieron una polémica con Estados Unidos porque estaba llegando mucho humo, entonces querían ponerle impuestos a Canadá por no gestionar bien sus incendios. Entonces, es un problema que está alcanzando una escala que no teníamos antes. Y que al mismo tiempo nos vuelve con el ejemplo que das, a poner sobre la mesa de que solo no lo vamos a resolver y que el clima no reconoce fronteras. Exacto. Y el humo tampoco. Y ahí la colaboración norte-sur y sur-norte tiene un potencial importante porque ¿cómo hacemos nosotros que nuestro staff que tenemos para enfrentar los incendios forestales en Chile puede quizás apoyar al norte y el norte puede apoyarnos a nosotros y poder dar un poquito más estabilidad laboral a esas labores que son tan importantes? Sí, oye, yo vuelvo a preguntar ahora sobre el tema de la adaptación, ya enfocados en lo que nos está pasando ahora, o incluso también considerando lo que pudiera estar pasando en Europa. ¿Estamos obligados a pensar cómo responder a estos nuevos escenarios? O a propósito de los planes de adaptación que quedaron, ¿tú podrías contar eso? Son parte de los decretos que no avanzaron, ¿no es cierto? Parte de los decretos que se retiraron están los planes de adaptación. Exacto. Te lo pregunto porque ¿nos tenemos que acostumbrar a la idea de que esto va a ser así? ¿O hay posibilidades de generar efectivamente mejores ciudades, por ejemplo, para el clima que hoy día nos está afectando en Chile? O sea, totalmente de que se puede. Y en ese sentido, por eso es importante que Chile con la ley marco de cambio climático hizo un esfuerzo gigante en lo que es materia de adaptación, tener un plan nacional de adaptación al cambio climático, tener 12 planes sectoriales para que cada sector relevante, agricultura, la biodiversidad, la gestión de los recursos hídricos, las ciudades, etcétera, tuvieran un plan de cómo enfrentar el cambio climático. Y eso está en gran medida detenido porque está en ese trámite final y al ser retirado queda todo pausado. Y eso está evitando que tomemos acciones de adaptación. Además tenemos todos los gobiernos regionales, ahí Mauricio lideró el de la región metropolitana, pero tenemos planes regionales de cambio climático, tenemos planes comunales de cambio climático. Entonces se ha hecho un esfuerzo importante como país de planificación, ahora hay que empezar a implementar esa planificación. Y ahí hay mucho potencial y yo creo que la adaptación ha sido lo positivo de todo que hemos vivido con las aluviones, que se ha tomado valor un poco lo que es la acción climática con los humedales, porque tuvimos harta controversia en que los humedales detenían el desarrollo, pero estos lamentables eventos hidrometeorológicos que enfrentamos, nos dimos cuenta que en realidad Valdivia, que tuvo un evento de lluvia que es sin precedentes, o sea, ha caído más agua de la que había caído jamás, y por al menos 3 veces más que el promedio. O sea, es una cantidad de agua que, a pesar de que Valdivia llueve harto, llovió mucho más y la ciudad no tuvo grandes desastres. Y eso tiene que ver por el rol de los humedales. Y en ese sentido, es importante cada vez que rescatamos esos aprendizajes. Acá en Santiago, no sé si se acuerdan, hace unos años ya, teníamos problemas cuando llovía mucho porque fallaba el suministro de agua potable, porque se generan efectos de turbidez en el suministro de agua. Después se pusieron piscinas para soportar eso y hoy tuvimos también tremendas lluvias y el suministro de agua potable funcionó correctamente. Entonces, de repente, el desafío de la adaptación
es darnos cuenta de lo bien que pueden funcionar las soluciones. Eso es importante. Porque cuando funcionan bien no nos damos cuenta, y eso es lo dramático. O nos quejamos, decimos, que le pusieron color con... Claro. Porque también hubo esa conversación Sí, en la red. Mauricio, decía Andrés que hay planes de adaptación. Yo no sé si esos planes de adaptación forman parte efectivamente de estos decretos que tienen que avanzar. Sí. Ya, mientras ese decreto no avanza, depende un poco de la voluntad de las autoridades. Exacto. ¿No es cierto? ¿Qué se ha podido hacer aquí en Santiago efectivamente? ¿O qué ejemplo nos puedes dar de cosas que se estén construyendo hoy día que permitan más adelante incluso generar menos impacto, que este tipo de clima genere menos impacto? Y que son, ojo, nosotros estamos contando estos ejemplos porque todo lo que decimos acá puede ser replicado en otras comunas, otros territorios, las mismas personas pueden tratar de impulsar esto con sus autoridades o con sus vecinos. Oye, pero muy breve porque estaba muy sabroso lo anterior. ¿Sí? Yo, como soy darwinista o darwiniano, lo que Darwin decía es que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan mejor a las condiciones del ambiente. Entonces, no hay ninguna posibilidad que no nos podamos adaptar. Lo que está haciendo Macron en el fondo es decir, no tenemos que adaptarnos, tiene que adaptarse el ambiente. Y eso es una utopía, ¿no? Nosotros tenemos que adaptar nuestras ciudades, por supuesto, tenemos que adaptar nuestras políticas y nuestra vida cotidiana también. Entonces, yo diría que sí, tenemos que adaptarnos. En ese sentido, yo reconozco este esfuerzo de tener una ley marco de cambio climático. Ahora, no existe como creo que una oportunidad de mejora, por llamarlo así, es un anidamiento entre la política nacional, regional y comunal, digamos, porque podría un plan comunal no conversar con el regional y el regional no conversar con el... Ahí falta como una línea común, pero creo que es un avance bien importante. Ahora, nosotros tuvimos en la región metropolitana un evento climatológico que en el pasado dejó desastres. O sea, tuvimos una lluvia medida en quinta normal de 124 milímetros, donde en un día llovieron 86. En otros momentos de nuestra historia, eso provocó 1.000 personas en albergue, dejó, digamos, villas completas inundadas, etc. Yo no digo que no quedaron daños, porque si uno va a la Villa de los Presidentes en Talagante, probablemente me golpean si digo que no pasó nada, pero en el fondo quiero decir que mirando la escala regional, los puntos críticos quedaron mejor abordados. Y yo diría que hay dos cosas que se están haciendo. Primero, infraestructura pública. Este año tuvimos obras en el canal Santa Marta hechas por el MOP que permitieron que no se saliera un canal que siempre se sale. Claro. Nosotros como gobierno regional hicimos otro colector en esta zona baja que es de Maipú, que es Hugo Bravo, que tampoco. Juras Real en Conchalí y además se hizo Santa Corina en Pudahuel. Entonces, check, infraestructura de aguas lluvias, menos inundaciones para las personas. Sin embargo, tenemos otros problemas y nuevamente ahí entra la planificación territorial. ¿Dónde tuvimos problemas? Villa de los Presidentes en Talagante. Villanueva, social, que está en una zona baja de Talagante y que no tenía las mitigaciones de aguas lluvia, ergo se llovió. 2024, lo mismo, pero en Quilicura. Entonces, nuevamente, la planificación territorial, la evaluación ambiental y las mitigaciones vuelven a mostrarse como algo importante y ahí estamos como detrás de la máquina. Primero construimos y después hacemos las modificaciones. Cuando se producen los desastres hacemos las modificaciones, y eso es súper importante hoy día cuando se piensa que desregular podría ser beneficioso, o sea... Va a ser más caro. Exacto. Va a ser mucho más caro, lo va a pagar después, pero es más caro. Es como vivir de la tarjeta de crédito. ¿A quién no le ha pasado, digamos? Pero no es lo saludable. Si uno pudiera evitarlo, lo evita. Y lo que sí me gustaría enfatizar, que está empezando a pasar, Lucía, son las soluciones basadas en la naturaleza. Y yo estoy enamorado del jardín de lluvia que hicimos en Peñalolén. La verdad que lo fui a ver en la lluvia. Me pegué el pique desde la oficina a Peñalolén a ver cómo funcionaba. Ya con un día que el día viernes 17 tuvimos una tasa de lluvia de 7.9 milímetros la hora, que es muy alta. Y ese sector que siempre se anegaba, de hecho tienen doble acera, y entraba el agua a las casas, nada de agua, con una infraestructura que costó menos de 15 millones de pesos, que es un jardín precioso además que a la gente le encanta. Entonces, sí a la infraestructura pública, pero también las soluciones basadas en la naturaleza y hacer una ciudad más permeable nos permite dos cosas. Primero, que no haya inundaciones, como lo hacen los humedales, y dos, recargar el acuífero que está tan sobredemandado producto de este problema estructural de consumo de agua versus lo que nos da el ecosistema. Daniel. Que me parece tremendamente interesante lo que plantea Mauricio, digamos, porque tu pregunta inicial, y yo me desvié para otro tema. No, pero pusiste un súper buen punto, aquí a todos llamaste la atención.
pero el cómo adaptamos nuestras ciudades, el urbanizar, nosotros tenemos hoy día como entendido que el urbanizar es llenar de cemento, ¿ya? Y durante mucho tiempo lo hemos hecho. De hecho, uno ve los manuales de diseño de carreteras, los manuales de diseño de calles, ya sea del Ministerio de Vivienda o el Ministerio del MOP. Te das cuenta de que están todos basados en cómo encauzar el agua superficialmente a través de la acera de la calle, ¿cierto? Y llevarlo a un colector de agua lluvia. Ese colector subterráneamente se lleva el agua y lo evacúa en un río, ¿ya? Eso normalmente es lo que ocurre. De alguna forma es un sistema artificial de Cauce. de deshacernos del agua excesiva, ¿ya? ¿Qué soluciones están hoy día entrando? Y por eso me parece tan interesante el punto que pone Mauricio de aquellas soluciones basadas en la naturaleza, de alguna volver a aquella condición natural que había en el territorio antes de la instalación de las ciudades, permitiendo que esa agua no escurra necesariamente por la calle hasta llegar al colector, sino que se absorba en el mismo lugar donde cae. ¿Cómo se absorbe en el mismo lugar? Bueno, hay que hacer veredas más permeables o hay que hacer colectores, digamos, que permitan que el agua efectivamente drene en ese punto. Y eso nos ayuda también a que los mismos ríos no se sobrecarguen de agua. Hoy día las inundaciones que tenemos en el sur son todas por desborde de ríos. Esos desbordes se dan porque con la cantidad de agua que ha caído, los cauces de agua vuelven a recuperar sus cauces naturales. Pero esos cauces, como han sido restringidos, el río ya no tiene la capacidad, ¿cierto?, de en su mismo cauce de estabilizarse, se desborda, y aquellas zonas que, no sé, yo voy a poner ejemplos del sur, Angol, zonas que durante 40 años no se habían inundado, hoy día vuelvan a inundarse, uno, por la cantidad de agua que ha caído, pero también por las mismas intervenciones urbanas que nosotros hemos hecho, que impiden que el agua se absorba donde tiene que absorberse y van a dar al cauce del río de forma directa. Entonces, tenemos que pensar hoy día en ciudades que vuelvan a darle la bienvenida a la condición natural que tenían previamente, para que de esa forma podamos convivir también con la naturaleza en la misma ciudad y mitigar los efectos que estamos teniendo por el cambio climático. Súper, bueno, me encanta la idea de las soluciones basadas en la naturaleza, porque primero son de costos mucho menores, pero segundo cuando nosotros decimos que acá buscamos soluciones que mejoren nuestro presente cuidando el futuro, o que construyamos un mejor futuro también, estoy segura que la idea de más naturaleza en nuestras ciudades es un imaginario que a todos nos parece positivo. Pero además porque nosotros decimos ese mejor futuro lo construimos a través de diálogo, de cooperación y evidencia científica. Y nos olvidamos que la evidencia científica no es solo nueva tecnología o nuevos experimentos, es también reconocer aquellas cosas que la propia naturaleza ya nos puede enseñar. Nos puede decir, esto funciona bien si tenemos este tipo de piedra, o recurrir a, no sé, yo he visto circular ahora, por ejemplo, los jardines romanos, con mucha piedra que permite que absorban. Aquí están los jardines Miyazaki. Los bosques Miyazaki bosques. Y jardín de ayuda, son dos técnicas distintas. Las vamos a explicar en un ratito, Andrés. Sí, no, es muy interesante lo de las soluciones basadas en la naturaleza, porque también tiene este efecto de abordar múltiples problemas al mismo tiempo. Tenemos espacios para mejorar el disfrute, porque son jardines, son parques, no sé, urbanos inundables, que nos dan un espacio de compartir en familia, con los amigos, y es mejor calidad de vida en ese sentido. Promueven hacer actividad física, promueven tener espacios donde se captura también la contaminación, entonces evitamos menos contaminación atmosférica, tenemos un efecto beneficioso al filtrar el agua cuando cae mucha, pero también son un lugar donde nos podemos proteger y enfriar las ciudades cuando tenemos olas de calor. Entonces son soluciones que abordan múltiples problemas y que de repente un poco el desafío que tenemos para poder incorporarlas en mayor medida es que nos cuesta quizás ponerle como el número, el valor a esos beneficios, pero conversándolos así, como ¿quién lo puede realmente negar? Incluso te aumenta la plusvalía de las viviendas del entorno. ¿Del condominio? Sí, de hecho me recuerdo un trabajo que hicimos en la universidad y que era
muy nerd, pero métodos de precio. Somos. Somos todos. Métodos de precio hedónicos que se llaman, pero básicamente tú dices, bueno, ¿cuánto valor aumenta la propiedad estar cerca de una área verde? Y tú te das cuenta que todo lo que incrementaba el valor de las viviendas alrededor era mucho más dinero que el que valía hacer la plaza. Claro. Pero si tú te enfocas solamente, bueno, es que la persona va a comprar el edificio solamente y va a comprar la casa, pero una casa que tiene al lado un parque, una casa que tiene a pocas cuadras una plaza, vale más y la gente ya lo paga. Y es más, si nos ponemos en otro nivel de gasto, la salud mental. El gasto, Exacto. por ejemplo, en salud pública, cuando hay menos contaminación. O sea, incluso a ese nivel genera mayores beneficios. Por favor, ustedes participen en libertad en los últimos minutos que nos quedan. No es necesario que yo les haga una pregunta que ostente mi pregunta, pero sí está pendiente explicar un poquito cómo son estos bosques Miyawaki y los jardines, porque son cosas que se pueden replicar en casas, en barrios, en parques. Y también te quiero hacer una pregunta, a todos en realidad, pero a ti, Daniel, primero. Porque ya que viene, me encanta la facultad de la Autónoma que mezcla arquitectura, construcción y medio ambiente. Me gusta mucho que esté junto, porque podría parecer alguien que dijera, no, mira, ante la crisis de la vivienda que tenemos que chantar edificios uno tras otro. Hay más de alguien. Puede ser. Y no hay espacio para el parque, lo siento. No tengo plata para mantener el parque, como puede pasar lo que hoy día estamos viendo en la discusión sobre el Parque Chena, o no hay plata para... o no hay posibilidad de que en este espacio destinemos al parque porque lo necesitamos destinar a viviendas. En un territorio como Chile, yo no sé, se acabaron los territorios, los espacios para construir vivienda y parque. ¿Podría tener eso algún punto? Y lo pregunto en serio, así como no quiero ponerme del lado de que ridícula la posición, sino que en una de esas puede tener un punto. ¿O hay maneras de abordarlo? Mira, a ver, para tratar de ser lo más justo con la respuesta, hay muchos que creen que como que el barrio sostenible es aquel barrio donde tú tienes la calle, tienes casitas aisladas, cada uno tiene su jardín y se ve como un mundo idílico, ¿cierto? Donde todos tienen la posibilidad de tener su propio espacio público en el patio trasero, llamémoslo, o ni siquiera es público porque es privado, pero es como tu jardín privado, básicamente. Y la verdad es que esa forma de urbanización, que es muy propia de los suburbios norteamericanos, ¿cierto? Casitas de los años 50, jóvenes manos Exactamente, tijeras. posguerra, ¿cierto? El sueño americano, es quizás el peor invento que hemos hecho como humanidad, digamos, porque requiere de una cantidad de urbanización tremenda, aísla a la familia en su propio espacio, los parques, como muy bien dices tú, de alguna forma son como superfluos porque nadie va al parque porque tiene todo lo que necesita en su propia casa. Y es un modelo que consume además muchísimo terreno, o sea, muchas hectáreas de terreno para poder levantar pocas casas. ¿Qué es lo que uno podría decir el contrapunto a eso, ¿cierto? Podríamos decir son los guetos verticales que se han visto en distintos lugares de la capital, y no tenemos que llegar a ese extremo, sino que tenemos básicamente lo que hoy día se recomienda, ¿cierto? Es una densificación sostenible. ¿Qué es lo que es esa densificación sostenible? Las familias a nivel mundial, pero particularmente en Chile se han reducido, ¿cierto? Tenemos familias más pequeñas, ya la gran casa no es lo apropiado. Ambos padres laborantes, entonces la casa pasa mucho tiempo desocupado. En ese sentido, un buen departamento con una terraza, con un balconcito, pero principalmente con un buen espacio público para compartir, debiese ser el modelo, ¿cierto?, que debiésemos promover en las ciudades. Densificaciones de 4 o 6 pisos de altura, ¿cierto?, donde el control visual del espacio público que está abajo sigue siendo algo posible, donde si mi hijo está jugando a la pelota en la plaza al lado, ¿cierto?, yo desde el sexto piso, desde el cuarto piso lo veo y funciona, genera una comunidad que de alguna forma es propia. Y ciudades muy importantes del mundo se han densificado con modelos similares. Podemos hablar, no sé, París, por ejemplo, que uno diría que es la ciudad luz. Tiene un sistema de densificación de 4 o 6 pisos de altura y grandes espacios verdes donde la gente se encuentra
cercanía a los equipamientos, y de esa forma podemos diseñar ciudades que efectivamente sean sostenibles. Hoy día tenemos en el sur de Chile zonas que se han inundado completas. En el norte también tuvimos grandes aluviones, ¿cierto?, que hablan de zonas que ya no deberían estar construidas. O sea, no sigamos construyendo en esos lugares. Bueno, la reubicación de las personas, que si es que tenemos que sacar a personas de esos lugares mal construidos, hagámoslo con modelos similares a los que estamos planteando. Mauricio. Sí, yo estaba escuchando aquí al decano. La verdad que nosotros nuevamente volvemos una y otra vez a la planificación. Te fijas, desde el capítulo anterior ahora, que estamos en un problema de un instrumento que está muy antiguo y consistentemente con estas ciudades, ¿no es cierto?, que planifican de una manera, de una densidad armónica, también asociada al transporte, porque evidentemente si tú tienes línea de metro, tú deberías tener una mayor densidad y a la medida que te vas alejando debería disminuir. Hoy día tenemos lamentablemente una ordenanza general de urbanismo y construcción que va completamente en el sentido opuesto, que solo aumenta la densidad sin mirar ninguna compensación, ningún parque. Entonces, creo que esta mirada como que, mira, solo vivienda y densifiquemos y no nos importe el transporte, la cercanía al lugar de trabajo, los parques, solo nos va a enfermar. Hay muchos estudios de esto. Hay uno que siempre hago referencia, de un estudio retrospectivo de 300.000 fichas clínicas que comparan la salud de las personas en 34 enfermedades distintas y comparan la salud de las personas que viven a menos de 1 kilómetro de un parque a las que viven de más de 1 kilómetro. Y te das cuenta que de esas, 24 enfermedades tienen menor prevalencia de la gente que tiene cerca un parque. Claro. Pero hay 2 que la relación es 3 veces menor. Es decir, si tú vives cerca de un parque, tienes 3 veces menos posibilidades de enfermante, que son las crisis de ansiedad y la depresión. O sea, requerimos de estos espacios públicos de calidad para nuestra salud mental, corporal, es muy relevante. Y contesto lo de las soluciones. Bosques, sí. Mira, los bosques de Miyawaki muy rápidamente fueron inventados por un botánico japonés, Akira Miyawaki, y dijo, ¿cómo es un bosque maduro? Y dijo, ya, está lleno de especies, compiten por la luz. Entonces imitó las condiciones de la composición de un bosque maduro y sobre todo la del suelo. Y esto provoca que estos bosques de Miyawaki crezcan a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Yo he forestado 20 años de mi vida y la verdad que, no sé, plantamos, por ejemplo, en San Luis de Orión, en la comuna de Cerrillo, hace un año, y ya el bosque Miyawaki tiene 1,5 metros, 2 metros. El que plantamos hace 2 años en Independencia tiene 3,5 metros. Entonces, provocan rápidamente sombra, capturan más material particulado y se transforman en bosques dentro de la ciudad, que es muy entretenido. Los jardines de lluvia, en cambio, uno tiene que sacar el suelo hasta que llegue a una capa de suelo que es más porosa. Y vas colocando distintas granulometrías de suelo, entonces genera como una laguna que tú no ves. Entonces el agua entra de la lluvia a esta laguna invisible que arriba tiene vegetación higrófila, o sea, que le gusta el agua, y por lo tanto el agua se aposa ahí y empieza a infiltrarse al acuífero. Entonces elimina la inundación al mismo tiempo que infiltra el agua. Son 2, llena el acuífero. y lo va rellenando Buena. en el tiempo. Entonces son 2 implementaciones y hay muchas otras soluciones demasiado de la naturaleza, de zanjas de infiltración, limanes, etc. Son Oye, muchas más. Oye, un dale. punto bien importante también de los jardines de Miyawaki, que no lo mencionó Mauricio, es que requieren de muy poca agua. Dado que producen sombra muy rápidamente, retienen también mucha humedad y por lo tanto la necesidad hídrica para poder mantener el bosque sano es mucho menor que un bosque o que un jardín tradicional, podríamos llamar. Voy a invitar, tuve contacto con alguien que ha realizado los bosques Miyawaki, varios acá en Santiago, así que para quienes nos están escuchando y quieran conocer ese datito, lo voy a... las vamos a invitar pronto. Voy a decir algunas cosas finales, pero antes... bueno, Andrés, estuviste hace poco, Mauricio también, así que yo le daría al final la palabra a Daniel con un último mensaje, salvo que alguno de ustedes me diga, sí, yo me quedé con una idea que me importa repetir, pero para que la piensen mientras tanto, digo varias cosas que se me ocurrieron en esto que dijeron hace poco. Primero, cuando Andrés hablaba del valor de la naturaleza, hoy día se está desarrollando el capital natural, el valor de los servicios ecosistémicos, que van a permitir además valorizar precisamente estas cosas, como
el valor del relajo, el valor de incluso el aire limpio. Y eso va a ser súper importante también como una manera de promover la conservación. Yo invito a revisar un capítulo que tenemos sobre capital natural en este podcast en Plaza para que puedan entender en qué consiste y cómo efectivamente hoy día ya se está trabajando en esta idea de cómo valorizamos esos beneficios que genera la naturaleza. Segundo, me acordaba de los suburbios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque alguien podría también postular de que lo natural es que las familias quieran tener su propia casa. Así es. Y la idea de los suburbios es una idea planificada por un político que formó parte de un consejo en la ciudad de Nueva York que en medio del desarrollo de la industria automotriz decide que hay que tener las ciudades, estos suburbios lejos de la ciudad. O sea, no creamos que todo es natural. También hay una intencionalidad y hoy día probablemente la decisión política tenga que estar mucho más centrada en lo que tú señalabas, que es que necesitamos que tengan sostenibilidad. Entonces, los espacios, porque hoy día además una casa con patio tampoco es sostenible para el bolsillo de nadie. O sea, es bien difícil. ¿Y para qué hablar del riego, del pasto y qué sé yo? Entonces, repensemos esa idea de cómo es el lugar en el que queremos habitar. Y si efectivamente, si vivimos con miedo y tenemos que estar encerrados en nuestra reja y ojalá la actividad de nosotros nomás y los de nuestra familia adentro, quizás no es tan mejor que si tenemos bonitos espacios públicos como lo que hoy día se está haciendo en París, que me acordé también, que es cambiar ciudades, la ciudad que era completamente vehicular a mucho más peatonal. Ese es otro punto también que quisiera mencionar. Quiero invitar a la gente a visitar el capítulo anterior de Plaza sobre Climate Reality, porque ahí una de las guardadoras de semillas más importantes de Chile puso una alerta sobre un tema que hoy está también dando vuelta por las redes y que tiene que ver con una consulta del SAG sobre las semillas y la regulación de la comercialización y el intercambio de semillas. Yo entiendo bien poco de esto, pero ahí hay una parte de la conversación, pero la invitación que quiero hacer es que como esto termina el 10 de agosto, o sea, este lunes, entren al SAG y ahí se van a encontrar con esta consulta ciudadana sobre la regulación de las semillas y el intercambio de las semillas. Si les genera alguna duda, coméntenlo. No es vinculante la consulta, pero puede servir para efectivamente estar un poquito al tanto de la discusión que probablemente se genere. Y lo último que quiero decir, Punto Empleo, Universidad Autónoma, antes de darle punto a Daniel Schmidt. Tenemos ahora a finales de agosto, la última semana de agosto en Santiago, en Talca y en Temuco, pero también online, la Feria Laboral Punto Empleo, un montón de oportunidades. Ustedes saben que trabajo decente es también otro de los objetivos de desarrollo sostenible importante, así que lo consideramos en este programa. Eso era todo lo que tenía que decir en ese resumen. Si alguien quiere decir algo al final, Daniel, tú. Daniel nos representa. Igual quiere decir una Sí, cosa. Ya, a ver, Andrés. Es que yo creo que Andrés tiene algo ahí Algo que guardado decir, ya, creo ok, que sé a mí en tu me puesto, gustaría sé en tu escuchar. puesto. Tiene cara, Me sí. gustaría escuchar. Sí, es que a mí en estos tiempos o sea, creo que lo desafiante de pensar en adaptación al cambio climático es intentar mirar un poquito más hacia adelante y hay que ser valiente para mirar hacia adelante, en el sentido, un poco las decisiones que se toman por autoridades para implementar soluciones que primero salen de lo ordinario. Cuando tú dices vamos a hacer un bosque Miyawaki y es como, pero esto nunca se ha hecho en Chile. Entonces hay que tener coraje para implementar estas soluciones y poner en valor cuando dan resultados, porque en verdad hay un montón de casos y en eso quisiera como un poco intentar mandar ese mensaje, que miremos los valientes que en estos eventos de desastre tuvimos el mismo asunto con los incendios, cuando tuvimos las comunidades preparadas para incendios forestales y tuvimos comunidades que se protegieron de los incendios porque tomaron decisiones de planificación, que se protegieron, pusieron programas de limpieza en torno a los condominios, que pusieron docas para tener una zona de resistencia al fuego y tener un cortafuego natural. O sea, hay un montón de soluciones que yo creo que es importante tener presente y yo creo que en eso como la invitación a poner en valor y reconocer a los que tienen ese valor de mirar hacia futuro y pensar en el bienestar no solo en una cosa de menor inversión en el corto plazo. Muy bien. Antes de irnos entonces con esa reflexión final, saludamos a Recifast también. En el mundo industrial, la eficiencia y la productividad son fundamentales, por eso te presentamos la Liquid Baler de Recifast, una máquina que realiza en un solo paso la compactación, el vaciamiento y la captura de los líquidos resultantes del proceso de manejo y recolección de latas de aluminio, botellas PET o envases Tetra Pak. La Liquid Baler de Recifast es rápida, eficiente y limpia y tiene el más alto estándar de seguridad en la gestión de este tipo de residuos. Es la solución que tu empresa necesita para el manejo eficiente del vaciamiento sin derrame de las mermas o subestándar de tu proceso de producción. Busca más información en recifast.cl.
Daniel Schmidt, decano de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Chile, más Universidad. Andrés Pica, ex jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y hoy día miembro de Sustainability Solutions Group, SSG, líder en planificación climática y estudios de mitigación y adaptación para distintas comunidades. Y Mauricio Fabri, presidente del Fondo de Agua Santiago Maipo y jefe de planificación y desarrollo regional de la región metropolitana. Muchas gracias por estar en esta conversación. Titulados que cambian titulares. El sur de Chile enfrenta un déficit de médicos. Médicos de la Autónoma contribuyen en la atención pública del Maule. Infecciones urinarias afectan a millones de mujeres en Chile. Titulada de la Autónoma desarrolla spray para prevenir infecciones urinarias. Sentido social, investigación e innovación. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. En el mundo industrial, la eficiencia y la productividad son fundamentales. Por eso te presentamos la Liquid Baler de Recifast, una máquina que realiza en un solo paso la compactación, el vaciamiento y la captura de los líquidos resultantes del proceso de manejo y recolección de latas de aluminio, botellas PET o envases Tetra Pak. La Liquid Baler de Recifast es más rápida, eficiente y limpia y tiene el más alto estándar de seguridad en la gestión de este tipo de residuos. Es la solución que tu empresa necesita para el manejo eficiente del vaciamiento sin derrame de las mermas o subestándar de tu proceso de producción. Busca más información de la Liquid Baler en recifast.cl. ¿Buscas una empresa que se haga cargo de la gestión de tus residuos de manera limpia y sostenible? Necesitas a Factor Ambiental. Más de 15 años de experiencia en gestión de residuos, mantenciones industriales y servicios logísticos. Operan en minería, energía, construcción e industrias productivas en general. Factor Ambiental, gestión de residuos para una industria limpia y sostenible. Encuéntralos en factorambiental.cl. Esta y otras entrevistas de sostenibilidad ambiental y social, de diálogo y cooperación entre personas, países y comunidades las puedes encontrar en la playlist de Plaza Sostenible en el canal de YouTube de ADN Radio Chile.